Son las 7:32, ya tenemos al ingeniero Daniel Arteaga, él es experto en gestión de riesgos y lo hemos invitado justamente para conversar de un tema que es de gran preocupación para los ecuatorianos. Muchos pensaron que esa lluvia torrencial fue el viernes, ¿no? El viernes. Que inundó gran parte de Guayaquil, era una especie de aviso de que ya había llegado el Niño. La pregunta para el ingeniero Arteaga, luego de saludarlo, es, efectivamente, ¿estamos ya viviendo los inicios del fenómeno del Niño o son temas de carácter aislado, son situaciones de carácter aislado que todavía no nos permiten decir, bueno, ya, ok, arrancó el Niño? Extremos o variabilidad climática que no precisamente está asociado con el Niño, sino que viene de temas estacionales retrasados, podríamos decir así, que se han estado presentando en el Ecuador y en el mundo sobre el tema climático, ¿no? Miren lo que pasó en Zaragoza, lo que pasó ayer en Nueva York también, sobre las concentraciones de lluvia en un corto periodo de tiempo, lo que provoca que colapsen los sistemas de drenaje naturales y artificiales que tienen. Entonces, no podemos decir que es directamente del Niño, y creo que ese es uno de los errores que nos está llevando a interpretaciones no adecuadas y tratar de echarle la culpa a un evento cuando las condiciones vienen dadas a nivel de vulnerabilidad desde mucho antes. Claro. A ver, ingeniero Arteaga, entonces, ¿qué debemos esperar del Niño? Porque mucho en Ecuador y en otras partes del mundo, ¿no? Nos detenemos a hacer caso casi a pie juntillas de lo que nos dicen las instituciones internacionales, ¿no? Que hay no sé qué porcentaje de posibilidades de que sea un niño devastador, pero también hay posibilidades porcentuales de que sea un niño moderado, pero total siempre nos creemos lo más grave. Y coincido con mucha gente que dice que siempre igual hay que estar preparado para el peor escenario, ¿no? Pero ¿qué debemos esperar? ¿Cómo reaccionar frente a lo que se nos ha dicho? A ver, mire, Jimmy, son varias cosas, ¿no? Si hacemos un poco de memoria, en el 2015 comenzó un proceso que se le denominó el Niño Godzilla y que finalmente no terminó generando impactos severos en el país. Entonces, las condiciones por las que se puede presentar definitivamente un niño es, en el caso de Ecuador, como con dos elementos, ¿no? El primero son lluvias intensas, recurrentes, concentradas, podemos llamar, que afectarían a las cuencas de drenaje, sobre todo aquellas cuencas que ya están completamente destruidas, que tienen una capacidad de retención poca de agua, es decir, su capacidad de almacenamiento, llamemos así, del agua ha disminuido mucho. Entonces tendríamos que esperar dos tipos de procesos o de efectos: unas inundaciones de pampa, de zona baja, que son de carácter lento, pero que tienen una particularidad, es que se sostienen en el tiempo porque necesitamos que drene a través del suelo potencialmente y a través de la evaporación. Por lo tanto, esas van a tener una larga duración o permanencia. Las inundaciones de carácter rápido, que son relacionadas en las zonas bajas y urbanas, pero con una inclinación de la ciudad o del sitio de la zona, lo que genera que se inunde rápidamente, pero también evacúe de forma más acelerada. Los deslizamientos en laderas, ¿no? Flujos de lodo, sobre todo cuando la lluvia ha sido permanente y el suelo ya no tiene la capacidad de absorberla y vuelve a llover y se cae. Pero también hay que ver que en la parte serranía hay déficit de precipitaciones, y eso lo que puede significar e implicar es que se produzcan procesos o se dé la susceptibilidad a incendios forestales incremente y la pérdida productiva, por lo tanto, también. Entonces, digamos que no tenemos los conocimientos suficientes para saber cómo va a impactar. Hay que recordar que el Niño es una relación entre la atmósfera y las condiciones oceánicas, y esto nos lleva a que no sepamos cuál es la conducta final que puede tener en cuanto a las precipitaciones o a la carencia de precipitaciones en el mundo en general, ¿no? Ingeniero, ¿qué tiene que ver lo que está pasando en Uruguay con
la presencia o no del fenómeno del Niño, esta sequía que está dejándolo sin agua dulce? Mire, si usted se ha fijado y tiene la visión amplia, es decir, del mapa mundi, ya vemos así como nos enseñaban antes, usted ve una serie de condiciones y circuitos oceánicos y atmosféricos en el mundo que funcionan a través de interconexiones. Se supone hoy hay investigaciones que lo están realizando, en donde están estableciendo correlaciones, por ejemplo, entre el corredor de huracanes en el Caribe, el corredor de ciclones en Asia, el fenómeno del Niño y los circuitos oceánicos del Atlántico. Entonces se están estableciendo recién correlaciones. A esto hay que sumarle lo que estamos ya viviendo, un calentamiento global afectado, calentamiento global o cambio climático, que produce un cambio climático, como he dicho. Y este cambio climático, que en otras condiciones suele darse de forma natural, hoy ha sido exageradamente acelerado por la presencia del hombre, lo cual lleva a que en determinadas condiciones las principales fuentes de agua y de demanda de agua para uso y consumo humano se presenten. No hay o no habría una relación directa del Niño con respecto a lo que está sucediendo en Uruguay, pero a nivel de correlaciones yo, en lo personal, pienso que sí pueden existir unos puentes o unas vías que expliquen esta condición. A esto hay que sumarle el tema urbano, ¿no? Es decir, las ciudades crecen y las demandas crecen en la ciudad. El consumo de agua crece en la ciudad. Y eso no existe fuente que lo abastezca, sobre todo en la zona llana, ¿no? Donde no tienes montañas o no tienes drenajes altos que puedan proveerte de agua, y dependes muchas veces de las que existen a nivel superficial. Entonces, no creo que hay una relación directa. En lo personal, creo que hay una correlación global de las situaciones. Claro. Ahora, ¿Ecuador está preparado para enfrentar el fenómeno del Niño? Mira, Jimmy, yo creo que hay que comenzar a usar los verbos en la forma en la que son, y perdón que sea de la parte teórica, ¿no? Preparado es un tema en pasado, ¿no? O presente, digamos, y damos por hecho que estamos. El Ecuador, a tener una condición entre volcanes, sismos, inundaciones, carencia de lluvias, etcétera, debemos tener una preparación continua, estar preparándonos permanentemente porque los escenarios cambian. Parte de esta preparación es la construcción de las urbes, la construcción de la forma en que se gestiona una urbe, un territorio, perdón. Pero en sí, el Ecuador está preparándose, y yo creo que medianamente sí se ha preparado desde hace algunos años atrás, sobre todo potenciando la respuesta. Pero hemos sido siempre personas y en sí nos han enfocado a que los desastres solo son la respuesta. Y no es así. Hay que prevenirlos, hay que planificar la reducción de los efectos que pueda tener un desastre. Yo veo que a nivel nacional y a nivel sectorial han comenzado una preparación, se ha declarado una alerta amarilla, digamos que hay más organización completa en la estructuración, sobre todo de la respuesta. Pero quedamos en deuda en dos niveles todavía. El primero es en haber invertido en prevención y reducción de riesgos y mitigación de los impactos. Y el segundo es a nivel territorial, la limitada acción que están desarrollando muchos GATS, ¿sí? Es impresionante. O sea, simple y llanamente, algunos de ellos yo les he oído decir de forma personal que le den dinero para comprar maquinaria para saber cómo trabajan en inundación. Pero no se preocupan en, por ejemplo, en la limpieza de los sistemas de drenaje, de alcantarillado, en mirar las laderas cómo están, en establecer sistemas de alerta temprana. Entonces creo que hay una deuda también por parte del nivel territorial, posiblemente impulsado por el momento en que se vive, ¿no? Cambios muy rápidos en el modelo de gestión o las elecciones que recién pasamos. Entonces, creo que hay que analizarle desde muchas perspectivas, dándole importancia que debe a la respuesta, porque cuando nos dicen estamos preparándonos, tenemos que entender desde la parte técnica que hablamos para la respuesta. Si ampliamos el concepto de preparación hacia inclusión de otras acciones que impidan la reducción, creo que quedamos debiendo.
En el tema, hablar de prevención en estos momentos, ¿es un poco tarde o todavía hay espacio para los gobiernos locales, sobre todo, emprendan campañas de algún tipo para prevenir que los estragos sean lo más fuertes o que sean lo menos impactantes posibles? Como le decía antes, deberíamos usar el tema de preparándonos y previniéndonos, ¿no? O sea, esto es constante, en el país es constante. Lo pasado en Guayaquil, miren, si no es efecto del Niño, entonces significa que hubo un extremo que se llama un extremo hidrometeorológico y que esto generó ya impactos. Entonces, ¿nos vamos a preparar para el Niño o para lo que nos pueda pasar si no llueve intensamente? Entonces, la preparación es permanente, por lo tanto, la prevención también es constante y permanente. No creo que sea tarde, creo que cualquier acción debería considerar qué escenario se tiene y saber si su medida va a ser eficaz y en cierto grado también si va a tener cierto grado de eficiencia para optimizar recursos. Entonces no hay una fórmula ni una receta para todos los GATS y para todos los sectores y para todos los territorios. Hay que evaluar si la medida que voy a hacer sí es efectiva o no es efectiva y hacerla. Entonces, el ejemplo más clásico es la limpieza de los sumideros, las alcantarillas, acompañadas de campañas de no botar basura, acompañadas de trabajos tipo minga, como se le denomina en la sierra, o trabajo conjunto a nivel comunitario, ¿sí? Y acompañamiento frente al tema de cómo enfrentarlo. O sea, es todo un tema sistémico, si quieren verlo aquí, todo un tema integral. Entonces yo creo que sí, estamos a tiempo y siempre estaremos a tiempo porque siempre tenemos que estarlo haciendo permanentemente, ¿no? Entonces, cualquier medida lo que hay que ver es su eficacia y si va a alcanzar en un proceso, por ejemplo, de una lluvia intensa, o si yo ya tengo que comenzar a pensar que en mi planificación urbana o en la construcción de todo del sistema de carreteras o drenaje de carreteras, tengo que pensar si debo optimizarlo o mejorarlo, ¿no? Entonces sí. Ingeniero, si tendríamos que hacer una evaluación en la Secretaría de Gestión de Riesgos en este momento, tal como se la ha llevado a cabo, ¿cómo podríamos evaluarla? Y se lo pregunto porque, por ejemplo, en el caso de los deslaves que han existido y de las últimas tragedias que han existido, muchas de las respuestas de la Secretaría ha sido: nosotros advertimos a los gobiernos locales en su momento, levantamos las alertas, pero ya las acciones, implementación o en el tema de tener que desplazar a ciudadanos de un lugar al otro, ya depende de los municipios. En este caso, realmente, ¿cómo usted cree que ha sido la gestión de la Secretaría de Gestión de Riesgo? A ver, hay que hacer una evaluación histórica y aquí sí vale la pena ponerlo tal vez en un tema de denuncia, ¿no? Al sistema y a su ente rector fue desarticulado y destruido sistemáticamente desde el año 2017 o 16 posiblemente. De hecho, se perdieron las estructuras provinciales y luego se despidió a toda la estructura o casi toda la estructura técnica durante el gobierno de Lenín Moreno, y lo voy a decir también igual a título personal. Entonces esta desarticulación se topa de nuevo con un crecimiento que se debía hacer y tratar de recuperar mucho tiempo. Yo encuentro que hay limitaciones presupuestales, limitaciones de estructura organizativa, limitaciones incluso técnicas que se puedan presentar, pero también hay que ir un poco más atrás. En un momento en donde se pudo haber aprobado una ley orgánica, no se la hizo. En un momento en el que había una bonanza económica, se podía haber potenciado mucho más de lo que se potenció al sistema, a la Secretaría, y no se la hizo, o se la hizo de forma limitada. En este momento carecemos de una ley, de una estructura legal o de un cuerpo legal que nos diga cómo hacer la gestión de riesgo. Eso lo pongo como un contexto general. He oído voces que dicen hay que regresar a la defensa civil. Estamos hablando de los años 70, en donde la Ley de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Nacional, perdón, en el título tercero hablaba sobre la defensa civil, y queremos regresar a aquello donde había prebendas para que el cuerpo de gestión de riesgos del país, que solo se dedicaba a la respuesta en este caso, solo pueda ser dirigido por militares en servicio pasivo y que toda la estructura caiga sobre ese perfil de personas, sin menospreciar, por favor, que sí existían personas con capacidad para hacerlo.
En este momento esa carencia también ha llevado a que no se pueda cumplir completamente como se debe cumplir, pero también creo que hay que hacer un acto de justicia y decir que se han hecho cosas que han salvado vidas, ¿no? En el mismo la UCI, conozco personalmente a las personas, a la gente, a los técnicos que estuvieron hasta el día anterior ayudando y sacando a las personas de la zona de riesgo. Si no, esto hubiera sido mucho mayor. Pero insisto, también quedan deudas de fortalecimiento, también quedan deudas técnicas. Yo creo que si hacemos un comparativo, estamos o estaríamos en un ciclo, o estuvimos en un ciclo bastante bajo, en una zona baja, y se está dando un crecimiento, pero todavía no en la velocidad que se requiere, ni con la capacidad que se requiere. Le adeudamos a la gestión de riesgos en el país, porque todavía los ministerios, todavía los GATS, no asumen que ellos tienen una responsabilidad directa en la gestión de riesgos en sus competencias. Hay que averiguar qué pasó con la E35 en Alausí, y hay que averiguar cómo son los drenajes de la E35 en Alausí, y ver, digo esto en estudio, porque hay dos estudios que lo indican, si el sistema de drenaje no fue uno de los causales para que se produzca el deslizamiento, porque no estuvieron bien hechos. Entonces, miren, es un tema que va más allá de simple y llanamente como lo estamos valorando a la Secretaría de Gestión de Riesgos en la respuesta. Que pueden quedar deudas en la respuesta, es cierto, pero ¿cuánto se ha avanzado y cuánto se debería seguir avanzando en los temas de reducción? Entonces yo sí creo que todavía están en un proceso de recuperación, todavía hay un proceso como país de deudas y la gestión de riesgos, y creo que también hay unas responsabilidades de años anteriores en desarticular completamente lo que se había construido y dejar casi en cero la capacidad de las instituciones, sobre todo en gestión de riesgos. Bien, gracias al ingeniero Daniel Arteaga, él es experto en gestión de riesgos, que ha estado hoy en Un Café con JJ. Que tenga usted un buen día, ingeniero, muy amable. Gracias, hasta luego.